Vamos a empezar ahora el segundo paso del método inductivo. Tenemos aquí el producto del primer paso. Vamos a guardarlo y nos vamos a la segunda etapa, que es la interpretación. ¿Qué es lo que buscamos en la interpretación? Es poder analizar todos los factores, el contexto, el análisis de las palabras difíciles de entender, contexto cultural, social, etcétera, que nos permitan comprender mejor e interpretar lo que el texto bíblico está queriendo decir y extraer el principio o los principios eternos, atemporales, que son aplicables a nosotros. Obviamente Jesús, en este caso no puntual, Jesús estaba enseñándole a sus discípulos, ¿verdad?, en el Israel de esa época, en un contexto determinado, ¿no? El contexto de la ley, de los mandamientos, de la carta de repudio. Obviamente la realidad nuestra es muy diferente, pero los principios aplicables son los mismos. Entonces, el trabajo de la interpretación es justamente eso, descubrir los principios que se pueden utilizar y enseñar a todas las iglesias, a todas las culturas de cualquier tiempo, ¿no? Entonces, antes de lograr eso, bueno, tenemos que hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué quería lograr el autor bíblico con este texto? ¿Cuál es la verdad de Dios que este texto enseña? Si formulara esto sin referencias culturales al siglo I, ¿qué obtendría? ¿Cómo se conecta esa verdad con el Evangelio? ¿Y en qué aspectos de la vida actual se aplica esta verdad, ¿no? Que eso ya va enlazando con la parte 3 de la aplicación. Vamos a leer nuevamente el pasaje, lo tenemos aquí a un costado justamente para no olvidarlo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer debe carta de divorcio, pero yo digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, dice, comete adulterio, ¿no? Ese es el pasaje que tenemos ahí, y tenemos algunas herramientas aquí que la aplicación nos permite disponer para un mejor entendimiento, como por ejemplo la del contexto histórico. Damos clic en esta opción y el agente de inteligencia artificial nos va a proporcionar una información rápidamente, ¿no?, de contexto histórico de este pasaje que nos permita tener una mejor comprensión, ¿no? El ministerio público de Jesús, dice, se sitúa aproximadamente en los años 28 y 30 después de Cristo, y nos va hablando un poquito más del lugar, las circunstancias políticas, las tensiones sociales que había ahí, las circunstancias también que existían en ese tiempo, y el contexto cultural que es importante con respecto al matrimonio. Dice aquí la pureza sexual también, ¿no? Tenemos ya mayores detalles con respecto a la ley mosaica, dice, sobre el adulterio, está explícito claramente en los 10 mandamientos. La pena por adulterio era la muerte para ambos involucrados, como lo podemos ver en estos pasajes de la ley, y sin embargo era difícil de aplicar, ¿no? Ya en los tiempos de Jesús, usted sabe que la pena de muerte no le correspondía a los judíos, sino a los romanos. Así que era un poco difícil que una persona por adulterio fuera condenada a la muerte. Eso sucedía más en los tiempos de Moisés, pero en los tiempos ya de Jesús eso no se podía hacer por la ocupación romana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, la ley judía dice que el adulterio se definía como el acto sexual de un hombre casado o soltero con una mujer casada, ¿no? ¿Qué leyes existían sobre el divorcio? Bueno, es la única ley bíblica en Deuteronomio 24 que permite el divorcio, ¿no? Establece que un hombre puede darle a su esposa un certificado de divorcio si encuentra en ella algo indecente, ¿no? Algo indecente. Ahora, por supuesto, eso se había distorsionado, ¿no? A tal punto que un hombre en la época de Jesús podía darle carta de repudio a su mujer por cualquier cosa, ¿no?, por cualquier circunstancia. Y había, por supuesto, escuelas ahí de interpretación de los rabinos, y acá tenemos toda esa información, hermanos. Y eso es justamente la ventaja de que estas herramientas de IA nos permiten conocer rápidamente información de buena fuente, que nos permite tener y crecer en ese entendimiento de lo que la palabra de Dios o lo que estamos estudiando, ¿no? Incluso si me parece muy importante todo esto y lo quiero utilizar, o parte de esto lo quiero utilizar para luego, para mi sermón, entonces yo puedo aquí colocar en este clic de mis notas, y esto va a ir a la sección de notas, de anotaciones, que esto va a jalar cuando yo ya cree el sermón
lo voy a tener ahí. Bueno, tengo el contexto histórico, incluso puedo ir a una gramática, a un análisis gramatical en griego si quiero. Si es que el libro tiene variantes, el pasaje tiene variantes textuales, estos son un poco más técnicos que no vamos a entrar en este momento. ¿Qué temas teológicos se tratan aquí? ¿Puedo identificarlos o puedo yo mismo proponerlos? ¿No? Acá, por ejemplo, obviamente estamos hablando de la inmoralidad sexual, que es uno de los temas que se tratan aquí, ¿no? Otro de los temas que se tratan es lo contrario, ¿no? La pureza sexual, la santidad del matrimonio, ¿no? Una de las cosas que se tratan, las consecuencias del pecado, la lucha contra el pecado. ¿No? Vamos a mencionar esos temas que nos parecen importantes porque el texto los toca. Incluso también referencias cruzadas, es decir, pasajes que tengan relación. Y esta es una poderosa herramienta porque nos ayuda con una concordancia más inteligente que nos permite encontrar pasajes que están relacionados a este pasaje y que podemos, por supuesto, analizar y ver si realmente son relevantes a nuestro estudio. Le damos aquí en sugerir con IA y vamos a esperar que el motor de agente de inteligencia artificial nos proponga. Por supuesto, hermanos, estos son opciones, para la redundancia, opcionales, ¿no? No es obligatorio. Yo puedo construir todo esto sin necesidad, sin hacer uso de ninguna herramienta de IA. Pero están allí si quieren ayudarnos, si queremos contar con esa ayuda, con esa ventaja. Tal vez no tengo materiales físicos, no tengo materiales bíblicos de estudio, entonces puedo disponer de estas herramientas que me ayudan a un estudio también más sistemático. Muy bien, acá tiene varias, ya nos presenta varias referencias en otros pasajes. Claro, estaba definitivo que tenía que tocar Mateo 19, porque ese es un pasaje donde Jesús habla justamente acerca del divorcio. También existe o vemos otros pasajes paralelos en los evangelios sinópticos, en los pasajes de la ley, justamente donde se habla acerca de estas cosas. Deuteronomio 24, que lo mencionamos, donde se menciona la carta de repudio, Génesis 2:24, un pasaje fundacional acerca del matrimonio, y muchos otros pasajes más, como Pablo en Corintio, hablando justamente acerca de estas situaciones del matrimonio, Santiago, el libro de Hebreos, hablando acerca de la santidad del matrimonio. Son pasajes relevantes, como usted puede ver, son muy relevantes a lo que estamos estudiando, así que esta es una herramienta muy poderosa, hermanos, que nos puede ayudar. Muy bien, vamos a colocarlo también en mis notas. Vamos a jalarlo a mis notas porque esto también nos va a ayudar para nuestro estudio posterior. Y se va añadiendo, ¿no? Lo que añadimos anteriormente también está aquí y lo otro se va añadiendo, simplemente no lo reemplaza. Y tenemos esta información que va a ser muy valiosa luego para cuando construyamos nuestro sermón y volvemos nuevamente al principio temporal. Muy bien, entonces, si seguimos estudiando y leyendo, obviamente acá estamos haciendo de una manera un poco más abreviada, lo que podemos entender y comprender con respecto a este pasaje es que Jesús, más allá de la carta de divorcio, que es algo que hoy no tenemos, más allá del hecho de la radicalidad de su enseñanza, al decir que es mejor sacarnos un ojo y una mano antes que entrar en el infierno, obviamente haciendo uso de un recurso literario llamado hipérbole, ¿no? Una exageración, para entender las graves consecuencias del pecado sexual y cómo debiéramos ser radicales en la lucha contra ese pecado. No que eso nos va a llevar al infierno, sino estamos en el contexto de esta hipérbole, de esta exageración. No podemos sacar de contexto lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo que la lujuria nos lleva al infierno en el sentido de una perdición a pesar de que somos creyentes. No, es una exageración, es una hipérbole, es un recurso literario usado por Jesús que sirve para llamar la atención de las graves consecuencias del pecado, en este caso específicamente de la lujuria sexual, ¿no? De la codicia sexual. Entonces, el principio temporal, más allá de las referencias culturales a la ley, las referencias a la ley, las referencias culturales a la carta de divorcio, ¿cuál sería? Bueno, podemos nuevamente usar el agente de IA, pero queremos hacerlo nosotros mismos, no podemos usar eso. El agente de IA lo podemos usar para lo que es el estudio, pero para definir estas cosas preferimos hacerlo nosotros mismos. Podemos decir, básicamente, esta es una propuesta, por supuesto, usted lo puede refinar, lo puede mejorar, no hay ningún problema. Podemos decir que, en específico, el pecado sexual debe ser tratado con radicalmente, debe ser tratado radicalmente, ¿no? Debe ser tratado radicalmente para evitar las terribles
consecuencias de su práctica en la vida personal y matrimonial. Por supuesto, vuelvo a repetir, esta es mi propuesta. Usted puede expresarlo de otra manera, en otras palabras, pero la idea es que refleja el sentido del pasaje bíblico, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, y con eso tenemos cubierta el paso 2 de la interpretación.